Continuamos con nuestro programa. Sigue viendo Católicos en Movimiento. Bien, pues ya estamos aquí de regreso en Católicos en Movimiento y bueno, pues estábamos platicando hace unos momentos con nuestro invitado, el presbítero Denis, acerca de, bueno, cómo es un ritual, un exorcismo y qué tiempo, qué tiempo se lleva o cuánto dura la sanación de una persona, padre. Aproximadamente. Ok. Yo diría que cuando rezamos el ritual de exorcismo, podría ser hora y media, tal vez, hasta 3 horas. Yo diría que no debería de rebasar 4 o 5 horas porque está muy cansado, ¿ok? A veces la persona tiene que volver varias veces porque es un proceso de sanación, ¿ok? No debemos olvidar de que el espíritu maligno también lucha para conservar su poder. Entonces, por eso yo decía que en la medida en que la persona está bien dispuesta espiritualmente, pues lo va rechazando, ¿ok? Entonces, a veces la persona tiene que ver varias veces al exorcista, ¿ok? Porque existe la tentación, el espíritu maligno puede pasar por esto para volver. Entonces, no debemos de tener miedo aquí de pedir ayuda de nuevo al exorcista, ¿ok? Porque estamos para esto, para ayudar a la persona a encontrarse libre del espíritu maligno. El mismo Jesús lo dice en un pasaje del Evangelio, que cuando el Espíritu Santo es expulsado, va errando y luego quiere volver a su antigua casa, y cuando llega la encuentra barrida y en orden. Entonces va a buscar a 7 peores que él y luego viene, y al final el estado de la persona puede ser peor que antes, ¿ok? A menos que la persona haga su parte, ¿ok? Que se comprometa a vivir según su bautismo, ¿ok? Entonces por eso hay una lucha, sobre todo al principio, ¿ok? Una persona que se dedica a cosas como el Reiki, por ejemplo, el espiritismo, a veces necesita varias veces tener o un exorcismo, o a veces basta con oración de liberación. Muy bien, ya comentaba todo esto y algo muy importante. Decía que exorcismo solamente un presbítero autorizado por el ordinario de la diócesis. Sí. Pero también comentaba acerca de esto que es oración de liberación. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, primero hay que decir lo siguiente: en muchas religiones, incluso no cristianas, es una práctica que se hace tratar de expulsar a los espíritus malignos, ¿ok? En nuestra fe cristiana, pues el espíritu maligno se expulsa por la oración, ¿ok? No necesariamente por un ritual. Y esta oración la pueden hacer todos los sacerdotes, no es, como digo, un ritual, entonces no es necesariamente una oración escrita. Puede haber unas que son escritas, pero no es necesario, ¿ok? Cualquier sacerdote, con la autoridad de su sacerdocio, donde actúa ¿cómo se dice? Se me olvidó porque trato de ser
hablar más sencillamente, pero lo hace con la autoridad de Cristo que actúa por medio de su ministerio. Pero también hay que reconocerlo, esta oración la pueden hacer también los fieles laicos, ¿ok? Porque también Dios escucha la oración de los laicos, incluso en algunas confesiones protestantes, pues hacen oración de liberación y ellos pues son laicos, tal vez hermanos separados, pero se apoyan en su fe y se ha demostrado que esto da también muy buenos resultados, ¿ok? Entonces, por eso lo que es recomendable es que la persona que hace esto, pues debe tener el sentido de pertenencia a la iglesia, debe ser una persona obediente y una persona también que, como el sacerdote exorcista, tenga una vida recta, ¿ok? Que se prepare en la oración, que se confiese, que esté realmente en estado de gracia. Y esta persona también necesita conocimientos para no improvisar. Porque cuando te enfrentas con el espíritu del mal, debes saber a qué te enfrentas, ¿ok? Pero sí, esto un fiel laico lo puede hacer. Es mejor que sea como tal autorizado por su párroco, ¿ok? Por un pastor de la iglesia. Lo puede hacer. Hay personas a veces en algunos grupos que se dedican a oración así, que hasta un cierto punto lo pueden hacer. Pero esto es sobre todo para los casos menores, ¿ok? Que pueden ser, lo que yo decía, casos de infestaciones, incluso hasta de vejaciones diabólicas. Pero cuando es un caso de posesión, entonces podemos decir posesión quiere decir que la persona está amarrada. Y el que puede desamarrar es aquel que recibió el poder de atar y desatar. Y este poder en el Evangelio el Señor lo confió a Pedro y a los demás apóstoles y a sus sucesores en el ministerio sacerdotal. Entonces, el que tiene el poder de atar y desatar es el que recibió el sacramento del orden sacerdotal. ¿Okay? Por eso, en el caso del exorcismo, tiene que ser un sacerdote, ¿okay? Porque él puede, con el poder de su sacerdocio, del sacramento que ha recibido, que es el sacerdocio de Cristo, porque es Cristo sacerdote quien se hace presente y actúa en la persona del sacerdote, del obispo, incluso del diácono. ¿Ok? Entonces, de esta manera se puede romper las ataduras del demonio. ¿Ok? Y esto es un sacramental. ¿Ok? Por eso tenemos el ritual de exorcismo, ¿okay? que es muy poderoso para los casos de posesión. Entonces, cuando se diagnostica que la persona es posesa del demonio, que no es solamente una influencia así, algunas manifestaciones, pero la persona no está posesa, hasta un fiel laico preparado y bien y con una vida espiritual en orden, ¿ok? Hasta esta persona puede hacer una oración de liberación, pero cuando es un caso de posesión, entonces no te metas, mejor llame al sacerdote exorcista, ¿ok? Hace rato nos iba a mencionar algo acerca del ministerio de liberación, creo que le interrumpimos. Pero bueno, ahorita nos vamos a un corte
y pues continuamos al menos platicando, que está bastante muy interesante, pero muy extenso este tema que es exorcismo. Y bueno, pues vámonos al corte, Doc. Vamos al corte y regresamos. Ok, vámonos. No te despegues de tu pantalla. Estás viendo Católicos en Movimiento.